Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar sobre el halo. Es un ejercicio que se hace muchísimo, lo van a ver que se hace en todos lados. La gran pregunta es, ¿para qué sirve? La gran pregunta es, para obtener esa función, ese beneficio, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? Recordamos que el halo básicamente es un ejercicio de núcleo, es un ejercicio de zona media, es un ejercicio de fortalecimiento de tu core, de tu núcleo, de tu zona media. Entonces, como primer pauta, yo sé que todo lo que tenga que ver con el tronco, músculos, huesos, ligamentos, todo lo que compone este tronco no se tiene que mover. Y yo tengo que hacer los movimientos con mis extremidades, con los miembros superiores, lo que va a tener un fuerte efecto en la movilidad de toda la cintura escapular y hombros. Entonces, vamos primariamente con la función. Yo lo que tengo que entender que cuando la pesa la sostengo por delante mía, estoy resistiendo hacia la flexión, o sea, la pesa me quiere inclinar para adelante. Para poder resistir a esa flexión, o sea, tengo que usar todo un grupo muscular, el grupo muscular espinal, como estamos viendo en la foto, para evitar esa flexión. O sea, para evitar la flexión uso el grupo extensor, pero no lo uso para producir movimiento, sino que lo uso para estabilizar. Esa es como la gran pauta, la gran diferencia cuando hablamos de ejercicios de zona media. Cuando la pesa esté por el costado, yo voy a estar resistiendo a la inclinación. Voy a usar el grupo muscular opuesto, en este caso los oblicuos, el cuadrado lumbar del lado opuesto donde esté sosteniendo la pesa, para evitar la inclinación hacia el lado donde estoy sosteniendo la pesa. Y nuevamente estoy usando estos músculos en vez de en su función de movilizador, los estoy usando como musculatura estabilizadora. Cuando el peso esté por detrás, voy a resistir a la extensión porque el peso me quiere llevar hacia la extensión. Lo voy a hacer con el grupo flexor que está por delante, el recto abdominal, los oblicuos, y estoy usando musculatura que generalmente flexiona para evitar una extensión. Entonces nuevamente estoy usando estos músculos con una tensión isométrica para evitar un movimiento. Entonces acá empezamos a ver que el entrenamiento del halo es como si estuviera entrenando diversas planchas, pero con la ventaja de poder hacerlo parado. El kettlebell, como muchas otras herramientas, te dé esa ventaja de que en vez de hacer una plancha en posición horizontal, la puedas hacer en una posición por ahí más útil o más funcional para tu propósito. También cuando el peso está pasando por la diagonal, la tendencia de la pesa va a ser a rotarte. Entonces también podemos decir que voy a usar todos los grupos musculares rotadores para evitar esa rotación que me está proponiendo la pesa. Bien, acá vemos algunos errores. Antes de ver cómo hacerlo, veamos cómo no hacerlo, ¿sí? Porque principalmente hay que tratar de no romperse. Primero hay que tratar de no mover la cabeza. O sea, cuando voy a pasar la pesa, si no tengo un buen soporte para soportar el peso o no tengo una buena movilidad del hombro, mucha gente se escapa con un movimiento de la cabeza. Entonces ese movimiento de la cabeza te va a producir diferentes desajustes y tampoco vas a estar trabajando sobre la musculatura que querés trabajar, porque te estás escapando de la tensión o te estás escapando del estiramiento que te está proponiendo el ejercicio. Después tengo que tener cuidado de no elevar los hombros cuando hago este movimiento, no elevar la escápula y el hombro, no llevarme puesto todo el conjunto articular hacia arriba, porque nuevamente por no producir movimiento en la articulación que la tenés que producir, como vimos en la clase de movilidad y estabilidad en el hombro, empiezo a producir movimiento en la escápula. Si bien las escápulas se mueven, tienen un ritmo de rotación interna y externa, tratamos de no elevarlas demasiado para que la situación y la posición no se haga inestable. Además, si empiezo a elevar los hombros o inclinarlos, voy a empezar a movilizar los músculos de la zona media o core, que eran los que yo trataba de dejar en su lugar. También trato de no perder el nivel tanto hacia adelante como el nivel tanto hacia atrás, ¿sí? Recuerden, todo este cilindro, todo el tronco no se mueve para nada, lo único que se mueve es la articulación del hombro con un pequeño ritmo de rotación de las escápulas. Y sobre todo, y más importante,
Ahí no elevar demasiado la escápula, no desbarajustarse mucho, porque eso también va a tener un efecto en el resto de la columna, en el resto del tronco. Bien, acerca de cómo hacerlo, yo tengo que la técnica no es muy difícil. Simplemente tengo que mantener este rectángulo en su lugar, los dos hombros arriba de las dos caderas. O sea, básicamente todo este rectángulo, todo este cilindro, todo este tronco no se mueve. Y baso el movimiento en la articulación del hombro y las otras articulaciones circundantes al hombro. Pero trato de que las escápulas más bien tengan un ritmo de rotación, pero trato de que no tengan un ritmo de elevación que me produciría mucha inestabilidad y afectaría, tendría un efecto sobre el trabajo de núcleo. La dinámica es de lo más importante que quiero hablar este video. La dinámica es cómo lo voy a hacer. Si esto es como una plancha, yo tendría que empezar haciéndolo lento. O sea, por lo menos tendría que poder quedarme 8 segundos en cada postura o 4 segundos en cada postura, como si estuviera entrenando una plancha. Es muy importante para que actúe sobre los músculos responsables de que no se produzca el movimiento en tu zona media. Porque si estás un segundo, medio segundo nada más, es muy poco estímulo para toda esta musculatura. ¿Sí? Luego, ¿lo puedo hacer rápido? Sí, lo puedo hacer rápido. Pero es muy importante que tengas una buena base de estructura, una buena base de tensión. Después lo podés hacer rápido, que es muy útil desde un punto de vista coordinativo, porque te va a permitir a vos hacer tensiones, evitar flexiones, extensiones, inclinaciones, rotaciones, poder cambiar de una a otra rápidamente, que es lo que se te va a pedir, por ejemplo, en la cancha de juego, en un ring, enfrentándote a un rival, golpeándote con alguien, acelerando y desacelerando o cambiando direcciones con velocidad. Acá está el resumen. Les dejo una tarea. Básicamente en la tarea lo que yo digo es, hay que preguntarse de nuevo qué movimientos me quiere hacer la pesa y cómo yo los resisto. Si es igual a otros ejercicios de núcleo con kettlebell, ¿sí? ¿Qué compensaciones van a aparecer cuando yo no tengo una buena movilidad del hombro? ¿Qué voy a tener que empezar a hacer para poder mover la pesa? Y ahí volvemos de nuevo al video de movilidad-estabilidad, que ya lo tenemos subido en YouTube. Y luego les dejo dos entrenamientos. Un entrenamiento básico, un entrenamiento un poquito no tan básico, para que puedan probar este excelente ejercicio. Este es muy buen ejercicio. Queda muy bien para hacerlo solo, queda muy bien para hacerlo dentro de un flow, queda de un complejo, de un encadenado o de un circuito, ¿sí? Porque vos podés pasar la pesa desde otro ejercicio a esta posición muy fácilmente y tener un muy buen efecto sobre el núcleo si lo haces lento y si lo haces con la carga adecuada. Todo este material es material directo del manual de kettlebells, que les dejo ahí y abajo les dejo las descripciones. Les agradezco mucho y seguimos en los próximos videos con todo lo que tenga que ver con la técnica del kettlebell. Muchas gracias.